Buenos días, estimados estudiantes. En la clase de hoy vamos a ver ya lo que es la planificación curricular, maso, meso y micro. Con el objetivo de que el ejercicio de la planificación cumpla la meta de atención a la diversidad, requiere una distribución de responsabilidades en el desarrollo del diseño curricular. Estas responsabilidades para planificar todo el currículo recaen en 3 personas: el Ministerio de Educación, la institución educativa y los docentes. Estos son los 3 responsables de diseñar todo el currículo educativo. Vamos a ver el primer nivel. Corresponde a la planificación macrocurricular. Esta está elaborada por un conjunto de expertos de áreas del conocimiento, por docentes de los diferentes niveles de educación, por pedagogos curricularistas, entre otros. O sea, gente especializada en elaborar este tipo de documentos y especializada en educación. La planificación curricular, como ustedes saben, determina cuáles son los objetivos, las destrezas con criterio de desempeño, los criterios e indicadores de evaluación. Asimismo, son obligatorios a nivel nacional. Los contenidos que corresponden igualmente a educación inicial, cuáles son los de la educación general básica, cuáles corresponden a bachillerato general unificado, entre otros. Es decir, el documento que ustedes tienen para guiarse en todo el proceso educativo. Ese documento es el de la planificación macrocurricular. ¿Y quién lo elabora? Obviamente el Ministerio de Educación, que contrata y encarga a estos expertos docentes que conjuntamente con el Ministerio de Educación elaboran este documento de acuerdo a las políticas de la Autoridad Educativa Nacional. El segundo nivel, mesocurricular, parte del primer nivel, que es el currículo que elabora el Ministerio de Educación. Fruto de este currículo se elabora la planificación curricular institucional, que tiene una duración de 4 años, y la planificación curricular anual, que tiene la duración de 1 año. Esto lo elabora la institución educativa, conjuntamente con los directivos y los docentes, y atendiendo al contexto o a la realidad de cada institución educativa. El tercer nivel, microcurricular, parte del PCI y el PCA anteriormente elaborados para elaborar el PUT o Plan de Unidad Didáctica. Este PUT lo elabora cada docente y es el que lo conocemos como la planificación microcurricular, que tiene una duración dependiendo del ciclo, puede ser de 1 mes, 1 mes y medio, 2 meses, en el que cada docente plasma las destrezas con criterio de desempeño. Vamos a ver entonces lo que corresponde elaborar al docente, que es el PCI, porque el macrocurrículo ya viene elaborado. Entonces vamos a comenzar revisando cómo se elabora este PCI o Plan Curricular Institucional. Como ustedes saben, he traído un ejemplo de un PCI elaborado para 4 años, en el que vamos a ver sus 10 componentes. Algunos de esos componentes ustedes lo van a elaborar ahora en esta clase, otros no lo van a poder elaborar porque todavía no han cursado las diferentes cátedras que necesitan para elaborar este documento. Pero vamos a ver. La primera hoja viene los datos informativos de la institución educativa.
y asimismo los integrantes de la junta académica, que esto no es nada más que llenar datos. Luego de los datos viene una introducción, que es dar información a las personas que vayan a leer, para que puedan entender este documento, que bueno, eso no lo van a elaborar ustedes, ya que se elabora conjuntamente con todos los docentes y los directores. Vamos a la primera parte, al primer componente de este PCI, que es el enfoque pedagógico. Como ustedes sabrán, cada institución maneja un enfoque pedagógico de acuerdo a lo que a ellos les interese manejar. En este caso, el enfoque pedagógico de esta institución tienen una mezcla de modelos pedagógicos como el socioconstructivo, el humanista y el método Montessori. En esto ustedes van a escoger un método, van a elaborar un enfoque pedagógico de los que ya hemos visto en los años anteriores, el que crean ustedes que estén más convencidos que da resultado. Pueden elaborar más de uno, siempre y cuando no cree conflictos entre enfoques. Por ejemplo, un constructivista es totalmente contrapuesto a un método conductista, entonces no puede caber ambos métodos. La segunda parte son los contenidos, ¿ya? En esta parte ustedes deben de indicar cómo van a seleccionar los contenidos. En este ejemplo que les traigo acá, cómo indicaron que van a elaborar los contenidos por dos cosas. Uno, van a elaborar siguiendo el plan de estudios del Ministerio de Educación, y también van a elaborar los contenidos de acuerdo a una mayor carga horaria en lengua, literatura y matemáticas, y van a disminuir los contenidos de lengua extranjera debido a que no tienen docentes de inglés. Entonces, de acuerdo a este criterio, van a elaborar los contenidos. Por ejemplo, ustedes pueden elaborar los contenidos de acuerdo a la situación actual del COVID. Entonces, pueden seleccionar qué contenidos ustedes van a elaborar siguiendo lo que acontece en este momento. Vamos a ver un ejemplo. En educación física dice cómo van a elaborar los contenidos de educación física. Ellos van a elaborar considerando la formación del estudiante en su desarrollo motor, cognitivo y afectivo, siguiendo las destrezas del currículo de educación física y considerando las áreas y los subniveles de educación general básica. Entonces, considerando todo esto, van a elaborar los contenidos. Entonces, ustedes en este momento tienen que indicar cómo van a elaborar los contenidos que ya están hechos en el currículo. Así como en el ejemplo de aquí está dispuesto cómo van a elaborar los contenidos, ustedes deben indicar cómo van a elaborar siguiendo alguna política que ustedes crean pertinente en estos momentos. Vamos al tercer punto, que es la metodología. En este punto, si bien es cierto, ustedes todavía requieren de la materia que se llama didáctica de la educación física, en donde se ven los métodos propios de la educación física, los cuales ustedes todavía no tienen conocimiento, entonces no van a poder elaborar la metodología.
pero en este apartado se indica cuáles son los métodos que ustedes van a emplear. Por ejemplo, en educación física, las estrategias metodológicas es el SDA, las actividades lúdicas, el diálogo socrático, la línea de valores, el aprendizaje colaborativo, los trabajos en circuitos y el ABP. Estas son las estrategias que va a utilizar el docente durante estos 4 años. Como vuelvo y les repito, esto solo va a quedar como información porque todavía ustedes no van a poder elaborar ya que no conocen todavía de las estrategias propias de la educación física. Adicionalmente a las estrategias metodológicas se debe de colocar los recursos didácticos que tienen en la institución, por ejemplo las áreas deportivas, los horarios de clase y los horarios de cada subnivel de preparatoria. Como cuarto punto tenemos la evaluación. En este punto se debe de colocar todos los tipos de evaluación que ustedes van a utilizar. Por ejemplo, aquí en el nivel inicial está una evaluación inicial o diagnóstica, una evaluación de proceso y una evaluación final. En la básica elemental, media y superior tenemos una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa e inclusive dentro de la evaluación formativa están las rúbricas que tenemos ahí como ejemplo. Esa rúbrica le dice en forma cuantitativa y cualitativa, por ejemplo, 5 es excelente, 4 muy bueno, 2 bueno, 1 deficiente. Entonces usted aquí debe de tener las evaluaciones y las equivalencias de acuerdo a la evaluación que vayan a utilizar en la institución educativa. Todavía ustedes no pueden hacer un ejemplo de evaluación porque no han tenido todavía esa materia, así que vamos a dejar solo como información. Aquí está la evaluación sumativa, en qué consiste, las técnicas y los instrumentos que solo vamos a dejar como ejemplo. Aquí tenemos las técnicas que ellos van a utilizar, es la observación. Como instrumento tienen las fichas, los registros, las listas de cotejo, pero esto solo como información, porque todavía no vamos a abordar el punto de evaluación. Eso verán en los ciclos subsiguientes. Pero les dejamos aquí los métodos de evaluación que van a utilizar en esta institución educativa. Algunos servirán para una materia, otros para otra materia. No todos sirven para una sola materia. Por ejemplo, una entrevista muy poco sirve en la educación física. Ellos también, como ustedes ven en la pantalla, utilizan la autoevaluación y la coevaluación. Vamos a ver el punto 5, que es el acompañamiento pedagógico. ¿Qué es el acompañamiento pedagógico? Es aquel en donde todos los docentes verifican o acompañan para que el propio docente se sienta acompañado de forma de que pueda hacer una buena labor como profesor. O sea, este acompañamiento pedagógico no es más que acompañarle al profesor para que haga una buena labor. ¿Cómo se hace? Ellos lo van a hacer mediante observaciones áulicas, o sea, van a ir a ver entre compañeros cómo dan clases, van a crear una comunidad de aprendizaje, o sea, una comunidad que entre todos se estén mutuamente enseñando, van a crear clases demostrativas entre docentes, van a analizar las prácticas docentes, van a hacer reuniones de trabajo, talleres, mesas. De esa forma van a hacer el acompañamiento docente, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo de acompañamiento docente.
van a hacer un diagnóstico de cómo están realizando las prácticas docentes, van a hacer una observación de clases, van a hacer una observación del desempeño de los estudiantes y unas reuniones técnicas. Entonces, como ustedes ven, aquí no hay más que la creatividad de cada profesor de cómo mejorar su desempeño docente. No hay un método, no hay una técnica, sino simplemente proponer actividades para mejorar como profesores. Que esto ustedes sí lo pueden hacer, ya que no se necesita más que la creatividad de cada persona. Como sexto punto tenemos la acción tutorial. ¿Qué es la acción tutorial? Es acompañarle al estudiante para que alcance las destrezas con criterio de desempeño. En este punto, la acción tutorial solo se da a los estudiantes o el refuerzo académico que no consiguen alcanzar las destrezas con criterio de desempeño. Por ejemplo, ellos, aparte de ayudarles a estas personas que no alcanzan las destrezas con criterio de desempeño, también ayudan a aquellas personas que presentan problemas emocionales o problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es esta acción tutorial. Tiene un propósito. Aquí tenemos el ejemplo de fomentar la integración del estudiante en el grupo. Las actividades que van a hacer para fomentar la integración. Por ejemplo, van a organizar actividades de bienvenida, explicaciones de las funciones del tutor, socialización del plan de acción tutorial, organización de actividades que permitan integrar con otros estudiantes, diálogos. ¿Cuándo lo van a hacer? Las fechas, los responsables, ¿quiénes son? Aquí están los docentes y los tutores, los padres, madres y representantes legales. ¿Qué se espera como resultado? Que los estudiantes se integren en una educación de calidad y calidez. Los indicadores de evaluación, qué es lo que va a hacer usted para evaluar que se haya cumplido esto, y las fuentes de verificación, por ejemplo, registros de asistencia, informes, fotos, ¿ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo y en el documento que les voy a compartir tienen muchos más de cómo es una acción tutorial para que el estudiante alcance situaciones problemáticas o destrezas con criterio de desempeño que no pueda lograr. Como punto 7 tenemos las planificaciones curriculares. Aquí usted va a poner el PCA, que todavía vamos a ver, el PA o el PUT. El PA es para nivel inicial y subnivel de preparatoria porque trabajan con otros indicadores. En cambio el PUT ustedes sí lo trabajan y lo tienen que poner aquí, las planificaciones de unidad didáctica, que es el que tenemos enfrente. Como octavo punto se tiene los proyectos escolares, que tampoco lo vamos a poder elaborarlo, ya que esto ustedes tienen que ver más que nada en metodología de la investigación, en donde se les da cómo elaborar los proyectos escolares. Estos proyectos escolares responden a alguna problemática o interés de la institución. Ejemplo, si el interés de la institución, de los estudiantes, es que quieren sacar una selección de fútbol, usted puede poner los proyectos escolares como un interés y sacar su club de fútbol, o por ejemplo, atendiendo a una necesidad. Ejemplo de una necesidad: en el área de matemáticas los estudiantes no comprenden la materia. Entonces usted puede crear un club de matemáticas
para aquellas personas que no comprendan las matemáticas, crea un club de matemáticas para resolver ese problema. Entonces los proyectos escolares se basan en esos dos ejes. Las adaptaciones curriculares, que tampoco podemos abordar este tema a profundidad o exigir que ustedes elaboren una adaptación curricular, ya que esto se ve en educación física especial. Estas adaptaciones curriculares están hechas a los estudiantes que necesitan un poco de acompañamiento, presentan necesidades educativas especiales. Ejemplo, una chica embarazada. Ejemplo, una persona con discapacidad. Ejemplo, un estudiante que esté protegido de la ley o que sea refugiado. Entonces debemos de hacer adaptaciones curriculares para adaptarle el currículo a esa persona. Y por último tenemos los planes de mejora. Los planes de mejora parten del PI. Bueno, el PI es la autoevaluación institucional, en donde se presentan problemas de la institución. Entonces, yo hago un plan de mejora para solucionar el problema de la institución. Ejemplo, en este caso, tienen un problema en la institución, como ustedes pueden ver en el ejemplo, el escaso manejo de estrategias metodológicas por parte de los docentes. Entonces, ese es el problema. Ahí tenemos que plantear la meta o cuál es el propósito. En este caso, que se incremente las estrategias metodológicas de estos docentes. ¿Cuáles son las acciones que se va a hacer para resolver este problema? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo termina este plan de mejora? ¿Cuáles son los resultados que debemos tener para verificar si es que se ha mejorado las estrategias metodológicas? Y el seguimiento y actividades de seguimiento permanente. Entonces, estos son los 10 puntos. Como ustedes ven, este plan de mejora, por ejemplo, no hay un método, no hay una técnica para crear un plan de mejora. Simplemente es la creatividad de los docentes junto con los directivos para realizar este tipo de documentos. En algunos momentos, en algunos puntos ustedes lo pueden hacer y en otros no. Y esta ha sido la presentación del plan curricular institucional con una duración de 4 años. Las planificaciones macro, meso y microcurricular que vamos a ir viendo poco a poco. Y esto ha sido toda la clase. Gracias por su atención. Si alguna presentación no ha quedado clara, pueden enviar sus consultas por el e-virtual o enviar un correo al docente. Para mayor comprensión, leer el PDF del contenido de la clase y realizar el trabajo de aplicación de este contenido. Muchísimas gracias.